¿Me escuchas, Carlos? Sí, le escucho muy bien. Ya, ok, sí, las disculpas del caso. Tuve un pequeño problema técnico. Voy a empezar a compartir. Sí, me confirmas, por favor, si se puede ver la pantalla compartida. Sí se ve, puedes poner en modo presentación para que se vea la pantalla completa. Ok, muy bien. Bueno, antes de iniciar, agradecer por la invitación, agradecerles por permitirme llegar una vez más, ¿no? a este hermoso público. Y nada, en realidad ya hemos tenido oportunidad de conversar anteriormente y ahora nos une un tema interesante eh, que en realidad está, es de preocupación de las empresas. Y estamos hablando de la formación y la capacitación inclusivas, ¿no? Acá, bueno, entendemos que hay un público internacional aquí, pero aquí en Perú tenemos bastantes brechas aún, bastantes brechas por cerrar. Tenemos importantes impactos cuando no estamos al tanto de este tipo de aspectos. Eh, Estos temas de capacitación y formación nos ayudan y nos dirigen a que las organizaciones tengan una cara más humana, sean más amigables, pero es importante hacerles un constante seguimiento. Entonces, quise iniciar con que podamos definir o tengamos una idea clara sobre la inclusión y accesibilidad, ¿no? Pero antes de ello, también es importante que tengamos mapeado a qué nos referimos con formación y a qué nos referimos con capacitación, ¿no? De manera breve, la formación, recordemos un poco, formación es un proceso más extenso, es un proceso más formal, es un proceso que nos ayuda a desarrollarnos de manera integral y la capacitación es básicamente la contraparte, ¿no? Es un proceso más corto, se enfoca en procesos técnicos y se enfoca básicamente en desarrollar habilidades, ¿no? Dicho esto, obviamente que ambos se complementan, ¿no? Pero vamos enmarcándonos en un tema empresarial. Mayormente las empresas enfocan o apuntan a desarrollar perdón, a desarrollar habilidades en el corto plazo. Y es por eso que constantemente las empresas están haciendo capacitación, capacitación. No quiere decir que no hagan formación, sí lo hacen. De alguna otra manera sí lo hacen. Ya vamos a entrar en ello. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando nos envían a nosotros a un evento, porque tenemos que... se te escucha. Cuando nos envían a nosotros a un evento, porque queremos desarrollar o saber cómo se trabaja con un software o cómo se realiza determinadas actividades con un procedimiento. Entonces, eso es la capacitación dentro de la organización. Y si nos vamos más allá, la formación, muchas empresas tienen convenios con universidades y ponte, te pueden enviar a hacer un diplomado por haber cumplido determinadas expectativas o te pueden pagar una maestría. Son procesos de formación. Ok, ambos son complementarios. Dentro de la organización, ambos son complementarios. Pero ¿qué ocurre? En este proceso de desarrollo de habilidades dentro de la organización, existen algunas barreras, ¿no? Barreras que nosotros como personas las generamos y barreras que también las genera la propia organización. Entonces, eh, estas barreras, poco a poco tenemos que ir eliminándolas. Cuando hablamos de que existen barreras dentro de la organización, estamos hablando de que necesitamos crear accesibilidad, ¿no? Cuando nosotros eliminamos las barreras, las distintas barreras que puedan haber, físicas, tecnológicas, como lo podemos ver, cuando eliminamos las barreras comunicativas, estamos hablando de que brindamos
accesibilidad, ¿ok? Cuando eliminamos las barreras es porque somos más accesibles. Y hablamos de inclusión cuando permitimos que diferentes personas con diferentes capacidades, diferentes tal cual como somos como humanos, participen de este proceso de desarrollo de habilidades, ¿no? Propiamente de la capacitación y de la formación. Entonces, un proceso de capacitación y formación inclusivo y accesible es aquel proceso que permite que todos nuestros trabajadores participen y eliminamos las barreras que podemos tener o que se tengan dentro de la organización. Ok, ya tenemos nuestro marco, ¿sí? Capacitar y formar a todo mi personal sin barreras. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que normalmente enfrentan las organizaciones en este ir y venir para el desarrollo de sus colaboradores, ¿no? Eh, En este tiempo, yo he podido ir mm, notando y también tomando nota de que se sufre de lo siguiente, ¿no? Normalmente tenemos tecnologías que son poco accesibles. A ver, enfocémonos en lo siguiente. Nosotros, como líderes de equipo, nosotros como miembros de una organización, vamos a tener una variedad muy grande de distintos tipos de personas, ¿no? Con distintas habilidades, pero también eh, con distintas barreras físicas que ellos pueden estar manifestando, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer mis programas de formación o capacitación, tengo que enfocarme en la forma en que les voy a dictar o les voy a brindar estas capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo solamente voy a lanzar mis capacitaciones en un formato en los cuales voy a necesitar utilizar las manos para escribir o necesito el mouse, entonces ya estaría relegando yo a aquellas personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Que tengan algún tipo de inconvenientes en utilizar las manos. Entonces ahí ya no tengo toda la accesibilidad que sería lo correcto y estoy generando una barrera. ¿Qué otro tipo de tecnologías que no son las adecuadas? Por ejemplo, ahora hay muchos software o programas que te leen el contenido. Pero eso va a depender en el formato que tú lo presentes. Porque si lo presentas, por ejemplo, si lo presentas en una imagen, supongamos, un archivo JPG que tenga imágenes, que tenga texto incrustado, entonces el software de lectura no lo va a captar y no lo va a poder transmitir. Entonces, aquellas personas que tengan discapacidad en su vista, las vamos a relegar. Entonces, he aquí la importancia, ¿no? Si nosotros queremos hacer más accesible este proceso dentro de nuestra organización, tenemos que ir pensando eh, cuál es mi público objetivo y cómo está formado mi público objetivo. Tengo que permitir que estas personas, que probablemente sean un grupo en menor número, también puedan verse beneficiados de estos procesos. Otro tipo de tecnología que no, que me podría dejar fuera algunas personas es el uso de únicamente de lo que hacemos nosotros en este momento, ¿no? De utilizar la conectividad a Internet. ¿Por qué? A ver, ocurre de que en muchos lugares todavía, por ejemplo, en el campo, ¿no? Llamemos de empresas que se dedican a la agroindustria, muchos de esos trabajadores todavía no tienen un acceso a Internet, ¿no? Entonces yo los dejaría relegados, es que voy a hacer. Y más adelante vamos a hablar más de ello, ¿no? Bien, entonces, queda sentado de que para poder nosotros enfocar nuestros procesos de formación dentro de la empresa, tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de tecnología que vamos a utilizar, cómo la vamos a transmitir y también saber cómo está compuesto mi público, en este caso mis trabajadores, a los quienes yo voy a ser partícipe de este proceso de formación. Otro tipo de barrera, otro tipo de desafío que normalmente están presentando las organizaciones
es los contenidos que hay propiamente dentro de las capacitaciones, ¿no? Estos contenidos pueden estar diseñados bajo un único modelo cognitivo cultural. A ver, ¿qué quiere decir esto, no? Bajo un único modelo cognitivo. Bueno, pues ocurre de que, me pongo de ejemplo, ¿eh? Yo como capacitador, yo puedo tener una única forma, solo quiero transmitir mi única forma de pensar, ¿no? No tengo en cuenta las opiniones que puedan tener mi público, que puede estar conformado por distintos grupos, ¿no? Pueden estar conformados, pues, por personas que vengan de personas de la costa, personas de la selva, personas de la sierra, y cada grupo va a tener sus propias formas y sus propios puntos de vista de un tema. Pero yo tengo que adaptar mi contenido a mi distinto público, ¿no? Por el hecho de que yo tenga cierta preferencia individual, no quiere decir que yo tengo que dejar excluido a los demás trabajadores. Entonces yo tengo que tener en cuenta de dónde vienen o incluso su nivel educativo, ¿no? Porque obviamente las capacitaciones van a ir dirigidas a determinado grupo de personas. Entonces, este tipo de contenido debe de englobar a toda mi masa de trabajadores con los que voy a tener. Otro punto Otro punto que es un desafío común dentro de las empresas son los sesgos que yo pueda tener como capacitador. ¿Y cuáles son este tipo de sesgos? Por ejemplo, hablando en este tema de inclusión, yo podría decir, pensar de manera errónea y decir, no, esta capacitación no la voy a brindar porque algunas personas que puedan tener discapacidad probablemente no vayan al mismo ritmo, probablemente no vayan a la misma velocidad del resto de la clase. Entonces, desde ahí ya los estoy relegando, ¿no? Otro tipo de sesgos que yo pueda tener es, ah, solo como un ejemplo, ¿no? Yo no puedo hablar de este tema porque probablemente los varones no lo entiendan y las damas sí lo entiendan, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas preconcebidas que yo pueda tener van a hacer que sea más difícil generar mi proceso de formación dentro de mi organización. Entonces, yo como líder de equipo debo de identificar muy bien quién va a dictar mis formaciones porque va a quien se va a formar, obviamente a mis trabajadores, ¿no? Y ellos van a ser los impactados de forma positiva o de forma negativa. Otro punto muy importante que no se viene haciendo de manera correcta es un diagnóstico previo a las necesidades individuales, ¿no? Pero me refiero aquí a las necesidades individuales de capacitación o las necesidades individuales de formación. Para aquellos que trabajan con los temas de formación o capacitación dentro de las organizaciones, sabemos que todo nace de la identificación de las necesidades de capacitación, ¿no? ¿Y cómo nacen estas identificaciones? Bueno, hay que hacer todo un pequeño estudio o un pequeño diagnóstico en donde pues yo tengo que identificar, vamos a asumir que yo tengo varios departamentos dentro de la organización y tengo que identificar pues cuáles son las capacitaciones que tienen que ir para el área de marketing, cuáles son las capacitaciones que tienen que ir para el área de logística, cuáles son las capacitaciones que tienen que ir para el área de operaciones. Y no solamente eso, ¿no? Sino que tengo que, por ejemplo, tengo que identificar las brechas que existen con mi perfil de puestos y tengo que identificar quién cubre ese puesto, ¿no? Y después de hacer una evaluación interna, una evaluación de desempeño, veo pues qué tanto se acomoda y de ahí ya saco las necesidades de capacitación que tiene esa persona o que tiene ese departamento o que tiene un grupo de trabajadores. Entonces, cuando no se realiza este tipo de análisis dentro de la organización, pues básicamente lo que vamos a hacer es dar una capacitación a todos y no todos la necesitan. Por lo tanto, gastamos recursos de tiempo, recursos económicos y tenemos personas que van a la capacitación y que simplemente no ponen atención y también es una pérdida de eficiencia porque dejan de trabajar para ir a una capacitación que no la necesitan o que no la quieren recibir, ¿no? Otro gran problema que tenemos que eh, ir retirándolo del panorama. ¿Cómo? Haciendo los análisis. Otro punto importante, ¿no?
Otro desafío que ya esto es bastante clásico dentro de mi querido Perú son los horarios inflexibles o los formatos poco adaptables. Vamos por partes. Vamos empezando con los horarios. Eh, Legalmente, en Perú, todas las capacitaciones que se tengan que dar al trabajador tienen que darse dentro del horario laboral. Si se da fuera del horario laboral, bueno, vas a tener que pagar por esas horas que hagas que el trabajador esté en esa capacitación, ¿no? Pero sin embargo, no se da eso, ¿no? Yo he visto muchas veces, pasa más en el sector público, de que te obligan a que vayas a ciertas capacitaciones, que te hacen firmar incluso compromisos de que si no vas te van a hacer descuento y por último, ni siquiera tienen que ver con tus propias actividades, ¿no? O te hacen ir en un momento en que no te corresponde estar en el trabajo y no te lo reconocen económicamente ese tiempo que tendrías que estar descansando. Entonces, esto de acá genera desmotivación para los trabajadores, ¿no? Genera muchas veces inconsistencia porque tengo actividades ya sea en mi trabajo, por ejemplo, no tengo los administrativos. Vamos a hablar del departamento de contabilidad, ¿no? Fin de mes para contabilidad está saturado, porque tienen que hacer los cierres contables, porque tienen que hacer los estados financieros del mes, etcétera, etcétera. Si tú vas a programar una capacitación para un fin de mes para el área contable, créeme que va a ser la peor idea que puedas tener, ¿no? Entonces, dentro de estos cinco desafíos que yo les he llamado, que realmente son, son como que problemas más recurrentes que se van presentando en las organizaciones, es que tenemos que ir trabajando para poder eh, salvar ya estos problemas que se han ido generando poco a poco con el tiempo y que se vuelven recurrentes y recurrentes. Entonces, eh, ¿por qué es importante? ¿Y por qué se le tiene que dar prioridad a estos temas dentro de la organización? ¿No? Ya vimos los problemas que hay eh, en temas de formación, ya vimos los problemas que hay en temas de capacitación dentro de la organización, ¿no? Ahora, pero ¿por qué es importante que nosotros estemos alineados con una buena visión? ¿Por qué es importante que nosotros estemos enfocados en tener un correcto proceso de formación y un correcto proceso de aprendizaje dentro de la organización? ¿Por qué? Porque el aprendizaje inclusivo, ojo, inclusivo mejora el desempeño del equipo en general. Recordemos, cuando hablamos de inclusivo es porque todo mi equipo humano tiene que participar de este aprendizaje, ¿sí? Voy a dar un ejemplo corto nada más, ¿no? Por ejemplo, las personas invidentes tienen que participar de mi proceso de capacitación, de formación, de crecimiento dentro de la organización. Aquellas personas que utilizan silla de ruedas, sí, también tienen que estar invitados. ¿Por qué? Porque a la larga, si yo perfecciono las habilidades de mi equipo humano, las eficiencias, el desempeño dentro de las áreas, va a ser mayor. Y no solo eso, eso también eleva el sentido de pertenencia dentro de la organización. Y también ayuda con el tema de motivación, ¿no? Mantengo un equipo más motivado, tengo un equipo humano que está más compenetrado, pero yo también tengo que dar las facilidades para que todo mi personal que tenga restricciones físicas y aquel que no, pues participen de este proceso de capacitación. ¿Cuál es otro de los beneficios eh, que tiene la empresa al tener en cuenta una capacitación inclusiva? Es que reduce la rotación, ¿no? Los colaboradores que acceden al conocimiento se sienten más valorados y empoderados. Y es cierto, ¿no? Cuando yo tengo mi plan de formación definido, cuando mi plan de formación indica de que aquellas personas que tienen discapacidades también están incluidas dentro de mi plan de formación, pues nuevamente vuelvo a hablar acá del tema de motivación y esto impacta directamente en la disminución de la rotación. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener gente o te voy a tener colaboradores que se vayan menos de la empresa, ¿no? Voy a lograr mayor retención dentro de la organización, además que
las frecuencias de salidas y entradas a mi organización van a ser menores. Si yo logro esto, el impacto también es económico, porque yo dejo de gastar en traer personas nuevas, dependiendo la industria, y dependiendo del sector, es más costoso o menos costoso, y además que ya tenemos pues la brecha de, de, de adaptación dentro de la organización. Entonces, es muy importante para que en una empresa logre estos resultados, hacer sus procesos de aprendizaje de una manera inclusiva. Entonces, ya tenemos que me genera un mejor desempeño del equipo, mi equipo se siente más valorado porque se reduce la rotación y además fortalece mi marca empleadora, ¿no? Eh, todos sabemos la fuerza y potencia que tienen las redes sociales en nuestra vida cotidiana. ¿Tú te imaginas que has venido trabajando tu marca empleadora en las distintas plataformas y por ahí el error de alguno de tus jefes o alguno de tus directivos en discriminar de tus planes de formación a una persona que tiene discapacidad? ¿Tú te imaginas el impacto que va a tener eso en el mercado para ti? Como se dice, ¿no? Te van a hacer viral, pero de la manera negativa y tu imagen se va a ver muy, muy golpeada. Y recuperar eso de ahí es muy costoso. Costosos en términos de tiempo, en términos de dinero, en términos de clientes, ¿no? Y en términos de colaboradores. Eh, quiero contarles algo. Por ejemplo, ahora en la industria minera existe una escasez bastante fuerte de trabajadores para la industria. ¿Qué ocurre? Ya hace algún tiempo el oro ha venido subiendo, ha venido subiendo. Bueno, no solo el oro, ¿no? Sino la mayoría de metales ha venido subiendo, pero sobre todo el oro. Luego vino la guerra y la guerra ha hecho que suba más aún. ¿Qué ha hecho esto? Ha reactivado muchas zonas que antes no eran económicamente rentables para explotarlas, ahora ya las son. Como ahora ya son rentables, entonces se están aperturando nuevas labores en minería. Esto requiere más mano de obra y requiere también más profesionales. Y esto está generando en toda la industria. Entonces, antes donde había 60, 70 empresas mineras, ahora hay 130, 140, ¿no? Y todas están peleando por el personal. Y el personal ahora no solamente dice cuánto me vas a pagar, sino que a ver cómo me tratas, ¿no? Y todas las empresas empiezan a competir en redes sociales por mostrar lo bonita y buenas que son. Entonces el trabajador ahora ya tiene que escoger y decir a dónde me voy, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes una mala imagen porque no eres una empresa que da, que no eres inclusiva, entonces, créeme que te va a costar bastante el no tener personal y el no poder avanzar con tus temas productivos. Y tu imagen, obviamente, y esto pues te lo generó tu mala imagen, ¿no? Y la mala imagen viene pues de una mala practice, perdón, de una mala praxis dentro de la organización. Entonces, importantísimo, si queremos fortalecer nuestra marca empleadora, que, que nuestros planes de formación y nuestros planes de capacitación, uno, sean inclusivos y dos, tenemos que ver las formas de ir eliminando las distintas barreras que ya hemos visto hace poquito, hace breve nada más, las distintas barreras para que todos nuestros trabajadores puedan ir creciendo con nosotros, ¿no? Y obviamente, este tema de crecimiento lo podemos amarrar incluso a los temas de línea de carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea de carrera te dice, pues, cuáles son las posiciones a las cuales tú vas a ir ascendiendo. Pero esas posiciones no solamente es a cuáles vas a ascender, sino que qué necesitas tú para ascender a esto, ¿no? No es un tema de antigüedad, sino es un tema de desarrollar capacidades, es un tema de aprendizaje. Entonces tú le vas a decir a ese trabajador, no, mira, tú entraste como asistente, ¿no? ¿Quieres ser jefe? Ah, bueno, para eso pues necesitas tener tales cursos, necesitas desarrollar tales capacidades. Algunas te las va a brindar la empresa y otras no, ¿no? Pero en estos planes que te va a hacer la empresa, incluye a todo tu equipo humano, ¿no? A todos, aquellos
puedan tener algún tipo de discapacidad, aquellos que puedan tener formas diferentes. Y ahí está lo rico de las personas, ¿no? Que tienen distintas visiones de una misma situación, ¿no? Y por lo tanto salen distintas formas de atacar un problema, ¿ya? Mucho cuidado con ello, desarróllenlo. Y acá viene un tema bastante importante, ¿no? Dentro de la empresa se tienen que cumplir normas. Acá en mi querido Perú hay una ley, la ley 297, perdón, la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad. Y esta ley, la estuve leyendo, es bastante interesante en realidad porque abre las puertas para aquellas personas que tienen discapacidad, como su propio nombre lo dice, ¿no? Pero aquí hay un detalle que obliga a las empresas a implementar ciertas actividades y a adecuarse para recibir a las personas con discapacidad, ¿no? Discapacidad sensorial, discapacidad en desplazamientos. Y he querido traer a colación esta ley porque me pareció bastante importante cuáles son los cuatro pilares que tiene esta ley y en qué engloba y cómo apunta a que las organizaciones cumplan esta ley. Ok, a ver, mire, yo debo tener como ya 18 años, creo, en empresas. Algunas son, algunas son más, apuestan más por estas cosas que otras, ¿ya? Pero lamentablemente no siempre se da. En distintos momentos, a mí o a las empresas en las que he estado, hemos tenido auditorías de salud y seguridad, auditorías de SUNAFIL, y son muy pocas veces que han auditado estos temas de accesibilidad para las personas con discapacidad. La ley está, la ley es muy bonita, ¿no? Si la ley es muy bonita, pero se está quedando ahí, en bonita, ¿no? No todas las empresas apuestan por eso. Es por ello que acá vienen los sesgos, ¿no? Que hablamos hace un momento. Acá vienen los sesgos de las personas, ¿no? Algunos pensarán que adecuarme como empresa para las personas con discapacidad, que hacer más accesible a mi empresa a este tipo de personas es un gasto. Y otros dirán, ah, bueno, es una inversión, ¿no? Y con el tiempo lo veré. Y muchas empresas ya están empezando a apostar por ello, ¿no? Algunas más fuerte que otras, ya lo vamos a ver más adelante. ¿De qué nos habla esta ley? Esta ley tiene básicamente cuatro pilares: la accesibilidad física y comunicacional, igualdad de oportunidades laborales, el tema de cultura organizacional y nos habla de una supervisión y cumplimiento de esta ley, ¿no? Para hablarlo brevemente, disculpen, no me quiero pasar del tiempo, para hablarlo brevemente, en temas de accesibilidad física, nos piden que nosotros tenemos que adaptar nuestra empresa a las personas, que la infraestructura la adaptemos. Por ejemplo, en los lugares donde hay escaleras, pues que también existan rampas, ¿no? Rampas para aquellas personas que utilicen sillas de ruedas. Eh, en aquellos lugares que, donde existe alguna persona con discapacidad auditiva, pues debo de tener yo las señalizaciones para que esta persona se pueda guiar prácticamente por sí misma. Para aquellas personas que tienen discapacidad visual, están solicitando de que las comunicaciones sean en braille. Ya. Particularmente, yo no he visto ni una empresa que tenga braille hasta el momento. Probablemente las existan, pero yo no las he visto, ¿no? Tenemos que, otro tema que nos exige la ley es que aseguremos los canales de comunicación adecuados, ¿no? Ok, vas a lanzar un comunicado a tus trabajadores. Muy bien, pero asegúrate pues que todos reciban esa comunicación, ¿no? Ok, ya tienes el braille, hazlo también en formato de audio, hazlo en formato de texto, explícalo y sobre todo pues a este grupo de trabajadores que pueda tener alguna discapacidad sensorial. En tema de oportunidades laborales, nos habla de políticas de inclusión laboral, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, acá
sí, esto es lo que más auditan, el reglamento interno. El reglamento interno, ahora, ahora dentro del reglamento interno tú puedes poner tus políticas, ¿no? Y te piden pues que tengas una política de accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Te piden que evalúes el comportamiento de aquellas personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Te solicitan que crees comité, los distintos comités comités de inclusión se llaman, ¿no? Por ejemplo, de ustedes deben de recordar a aquellos que vivimos acá en Perú, hace algunos años salió una ley que hablaba de la equidad laboral, de la equidad remunerativa, ¿no? Que por ahí se distorsionó un poco el tema, que decía que era entre hombre y mujer. No, era para todos en realidad, no una equidad para todos, ¿no? Entonces, este comité es aquel que vela por el cumplimiento de este tipo de normas y leyes, ¿no? Y lo debes de tener pues dentro de tu reglamento interno. Tienes que adecuar los puestos de trabajo, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Para aquellas personas que son de estatura baja y los tienes trabajando, oye, adecúales pues su lugar de trabajo, ¿no? Haz sus sillas adecuadas, haz sus escritorios adecuados o haz sus herramientas adecuadas. Pero tú tienes que demostrar que estás preparado para ello. Pero reitero, en todo el tiempo, a ver, sin exagerar, hasta ahorita yo habré participado en unas 40 inspecciones laborales entre laborales y de salud y de seguridad, ¿ya? Y hasta ahorita nunca nos han auditado este tema. Suena bonito, sí, pero las empresas no lo cumplen. Entonces queda en nosotros en cambiar nuestros propios sesgos, de los cuales ya estuvimos hablando, para poder hacer empresas más inclusivas, ¿no? El tema cultural, ¿no? Justo que estaba hablando ya de este tema de sesgos, ¿no? Eh, necesitamos, cómo una persona cambia su forma de pensar? ¿Cómo una persona cambia su forma de ver las cosas? A través de la capacitación. Ya nosotros como adultos obviamente ya no aprendemos de la misma forma que aprendimos cuando teníamos menos edad, ¿no? Cuando fuimos jovencitos, cuando fuimos niños. Ya no aprendemos de esa forma. Nosotros aprendemos de manera distinta, ¿no? Nosotros aprendemos haciendo, pero también aprendemos del ejemplo. Entonces, este tipo de capacitaciones, este tipo de formación, en realidad aquí lo que tiene que ver es entrenamiento, hacer una práctica, ¿ya? Si tú quieres cambiar la cultura de tu empresa para que tus directivos, para que tu gente capte que hacer la empresa más inclusiva, que hacer la empresa más accesible es un negocio bueno para ti, tienes que cambiarle la forma de pensar. ¿Cómo lo vas a hacer? Con entrenamiento, ¿no? Pero mientras ellos no cambien, la cultura va a seguir siendo la misma, ¿no? Pensando que es un costo, pensando de que yo soy mejor que ellos y simplemente vas a quedar desplazado. Y esta ley también te dice de que tienes que hacer seguimientos, tienes que evaluar que se cumpla la ley, ¿no? Para eso tú tienes que crear mecanismos de seguimiento, evaluación y corrección, menciona, ¿no? ¿Dónde lo vas a encontrar esto? En los informes que tienes que emitir a la CONADIS. Una vez que tú tengas personas, vamos a hablar de manera puntual. Con discapacidad tú tienes que enviar informes a la CONADIS. La CONADIS vendrá, te revisará, te verificará. Hay una especie de checklist, ¿ya? Que vienen y verifican que los cumplas o no los cumplas. Pero aquí no hay problema, ¿no? Muchas empresas dicen, si yo voy a contratar personas con discapacidad, ya voy a ya no solamente voy a cumplir todos mis temas empresariales, sino que ahora tengo que cumplir con la CONADIS, ¿no? Pero en realidad, si queremos un mundo en donde todos podamos tener las mismas oportunidades, entonces el cambio tiene que venir no solamente impuesto por el Estado, ¿no? Sino también tiene que haber un tema de voluntad de las empresas. Y ese tema lo vamos a ver. Uy, me faltan todavía varios y se me acaba el tiempo. Voy a saltarme ahora. Y esos temas de cambio, pues tenemos que empezarlos nosotros y probablemente en la siguiente generación ya se vean más reflejados. Acá pueden ser de manera incipiente que pueden empezar a salir. Pero yo soy un creyente de que los cambios radicales se dan de una generación a otra, ¿no? Una generación los empieza y la otra lo toma como ejemplo y sigue trabajando sobre ellos, ¿no?
El tema de diagnóstico ya lo habíamos hablado, ¿no? Las barreras estructurales que existen dentro de la empresa son distintas. Eh, Ya las hablamos, solamente vamos a hacer un breve repaso. Hay barreras físicas como los accesos, ¿no? Hablamos de las rampas, escaleras, temas de altura, de adecuación del puesto de trabajo. Tenemos las barreras actitudinales, ¿no? De mi forma de pensar, de la forma de pensar de mi equipo, ¿no? De mis sesgos culturales que yo pueda tener. Las barreras tecnológicas es en la forma en que yo voy a presentar mis planes de capacitación, desarrollo y obviamente pues adecuarlos para hacerlos más inclusivos, ¿no? Y hacerlos más accesibles, eliminando las barreras, ¿no? Y tengo temas legales de los cuales debo de cumplir, ¿no? Acabamos de ver los cuatro pilares de la ley de personas con discapacidad y hacer las evaluaciones de cumplimiento de esta norma. Esas son las barreras, las principales cuatro barreras que enfrentan las organizaciones para hacerse más inclusivas y hacerse más accesibles en los temas de formación y capacitación para sus trabajadores. Por ejemplo, aquí rescaté yo un breve ejemplo de igualdad de oportunidades laborales, ¿no? Dice, implementar políticas de inclusión laboral, reservar el 5% de plazas para personas con discapacidad en el sector público y promoverlo en el sector privado. Ok, pero esto ya viene impuesto, ¿no? O sea, el Estado dice, voy a garantizar, yo como Estado, yo voy a garantizar que estas personas con discapacidad puedan estar dentro de mi planilla, por así decirlo, ¿no? El sector privado también ya la está entrando, ¿no? Adecuar los puestos de trabajo, lo comentamos hace un momento, y capacitar al personal en temas de inclusión y trato respetuoso. Eh, Muchas veces decimos, eh, a veces el ser humano es cruel, ¿no? Y cuando menos consciente es de lo que causa, es más cruel. Y esta inconsciencia se da muchas veces desde que somos menores, ¿no? Desde que somos niños en los colegios. La crueldad hacia los otros niños que tienen algún tipo de discapacidad es muy, muy, muy notoria, ¿no? Es penosa. Pero esto muchas veces nace en casa, ¿no? Y si nace en casa y lo dejas así, va a llegar a la empresa. Entonces, la empresa va a intentar hacer cambios en sus trabajadores, sí. Y con la única intención de mejorar también, ¿no? La imagen institucional que pueda tener la empresa, ¿no? O la marca empleadora que hablamos hace un momento. Aquí un pequeño problemita que se estuvo presentando en ICA, ¿no? Para que más que respuestas, lo que busco es que podamos pensarla un poquito, ¿no? En una agroexportadora de ICA, el personal de campo no accedía a capacitaciones digitales por falta de conectividad y conocimientos básicos en el uso de smartphone, ¿no? Es decir, no conocían muy bien cómo utilizar sus teléfonos, no tenían muy buena conexión de internet y esto limitaba. Oye, pero tan fácil es utilizar el teléfono. Sí, probablemente para nosotros sí, ¿no? Utilizar el Zoom, utilizar el Teams, probablemente sea muy fácil para nosotros, pero no para todas las personas, ¿no? No todos tienen la misma conectividad a internet. Pero la empresa aún así lanzó su programa de beneficios, ¿no? Pero esto, lamentablemente, estas barreras estructurales limitaba el acceso a los programas de mejora salarial por productividad. ¿Qué quiere decir, no? La empresa decía, si tú produces tanta cantidad, o perdón, si tú recolectas tanta cantidad de fruta, recibes un bono. Pero si recolectas más, vas a recibir otro bono, ¿no? Un poco más alto. Entonces la empresa quería promocionar esto, lanzarlo, pero sus trabajadores no conocían la forma de entrar a los programas de capacitación sobre estas programas de bonos salariales, ¿no? ¿Y qué generó esto? Pues que hubiese una brecha interna de oportunidades, ¿no? Como yo no conocía muy bien en cómo tenía que hacer mi trabajo para generar más bonos, entonces me quedaba relegado. Entonces, así, con algo tan sencillo, es como se generan estas brechas, ¿no? Y dejamos de ser accesibles de manera inconsciente, porque probablemente yo creería que la persona esto les comento, yo tengo algunas amistades en agroindustria, en la zona de Trujillo, y conversando me comentó esto, ¿no? Que le había pasado, ¿no? Pero dice, pero lo que yo quería, me dijo, era darle a conocer a todo el mundo, ¿no? Pero no me percaté.
que la mayoría de mis trabajadores eran obreros mayores que no usaban o que no tenían smartphone o que no lo usaban bien, ¿no? Y vivían en zonas alejadas donde no llegaba bien el internet. Entonces al final tuvo que cambiar la forma de transmitir sus mensajes, ¿no? Entonces reflexionó un poco, pero con cosas tan pequeñas nos hacemos o dejamos de ser accesibles. Algunos casos exitosos a nivel nacional y en Latinoamérica sobre cómo han ido manejando este tema de hacer empresas más accesibles, de hacer empresas más inclusivas, apuntadas a temas de capacitación y desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en Bacus tienen un programa que se llama Sin Barreras. ¿En qué consiste este programa? Perdón. Eh, perdón, ahí. Este programa adapta contenidos de formación interna en formatos accesibles, ¿no? Por ejemplo, en lectores de pantalla, con subtítulos. También ustedes deben haber visto que existe las imágenes de alto contraste para personas que no tienen muy buena visión, ¿no? Entonces, las capacitaciones que ya tiene Bacus las están adaptando para que la misma computadora te los pueda leer o simplemente para que ya tengan los subtítulos para que tú ya puedas estar más enterado, ¿no? Esto ha generado que más de 300 colaboradores con discapacidad en la organización participaron en programas de desarrollo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que tenían a un equipo de personas que estaba un poco relegado y todos los temas de capacitación los procuraron adaptar a ellos. Y bueno, entiendo que les ha ido funcionando, ¿no? Otra empresa que está trabajando en temas de accesibilidad es Mi Banco, ¿no? Ellos tienen un programa que se llama Formación Rural Multilingüe. ¿En qué consiste? Pues brinda capacitación financiera para promotores en quechua y castellano. Ojo, o sea, aquí Mi Banco tiene una visión mucho más allá de lo común, ¿no? A ver, Mi Banco es aquella empresa financiera que va y da créditos, ¿no? Pero a diferencia de otros, el, el- el trabajador de mi banco va al negocio, ¿no? Tú lo ves caminando, lo ves en el campo, lo ves en las tiendas ofreciendo créditos, pero ¿qué ocurre, no? Ahora el promotor de mi banco también ya habla quechua. ¿Por qué? Porque eso le permite llegar a un mayor mercado, ¿no? Entonces, ahora, pero obviamente, pues, también tienen promotores que vienen de zonas quechuas y a ellos ya les han capacitado en quechua y ahora ya entienden mejor los programas que ofrece mi banco. También hacen uso de dramatizaciones, ¿no? O el juego de roles, en donde yo soy el cliente y vamos a jugar que tú eres mi banco y a ver, véndeme un crédito y yo te digo en qué te estás equivocando y en qué no, ¿no? ¿Qué más tenemos? En Minera Las Bambas. Minera Las Bambas tiene un programa que se llama Inclusión en Seguridad Ocupacional. ¿En qué consiste? En capacitaciones en seguridad adaptada para trabajadores con baja alfabetización visual y auditiva. ¿Qué quiere decir? Eh, Trabajadores que no han tenido la oportunidad de acceder a educación básica, los temas de seguridad los están adaptando a ellos, ¿no? Esto con la intención de disminuir las tasas de accidentabilidad. ¿Qué otro tema se están utilizando? Están utilizando manuales con pictogramas, ¿no? Dramatizaciones en campo, uso del lenguaje de señas. Entonces, dentro de las organizaciones mineras hay un tipo de capacitación que se le llama paradas de seguridad, en donde se hace una escenificación de la vida cotidiana de cómo se hace un trabajo en determinada área, ¿no? Y significan un accidente y luego analizan qué es lo que hizo y lo que no, ¿no? Entonces ahí van los trabajadores, actúan, ¿no? Y se desenvuelven tal cual. Entonces, este tipo de enfoque, este tipo de dramatizaciones, como se le llama acá, ayuda a que todos mis demás trabajadores, que puede ser que sepan leer de manera muy básica, pero más aprenden escuchando o viendo, yo ya pueda llegar mejor a ellos, ¿no? Nestlé en Perú tiene un programa llamado Iniciativa para los Jóvenes.
¿Qué hace Nestlé? Brinda formación gratuita a jóvenes, incluyendo personas con discapacidad, para mejorar su empleabilidad, ¿no? Ojo, Nestlé no está diciendo, ven y quédate a trabajar solamente conmigo. No, no te preocupes, ven, trabaja conmigo y yo voy a ir desarrollando tus capacidades, ¿no? ¿Qué acciones inclusivas está generando? Adaptan los materiales de aprendizaje, audio, braille, etcétera, y aseguran que las capacitaciones sean en espacios accesibles para los trabajadores, ¿no? Entonces, Nestlé nuevamente ha abierto sus puertas a los trabajadores con algún tipo de discapacidad y los está desarrollando, porque en algún momento probablemente ya no quieran estar en Nestlé y no solamente aprendieron el trabajo que hace Nestlé, sino que desarrollaron para poder irse a otras industrias o para poder seguir ascendiendo dentro de la empresa, ¿no? Esto ha permitido que el personal con discapacidad se capaciten en áreas como ventas, servicio al cliente y logística. Bimbo, creo que con Bimbo termino, sí. Bimbo, ¿qué hace? Tiene un programa de formación con accesibilidad comunicacional, ¿no? Donde entregan a los trabajadores con discapacidad auditiva a plantas industriales. No, pero obviamente manteniendo pues todos los temas de seguridad con estas personas, ¿no? Ellos han generado adaptación de cursos de seguridad y operaciones en lenguaje de señas, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha instruido a sus supervisores y ahora los supervisores conocen ya el lenguaje de señas y le enseñan a estas personas con esta discapacidad. Se volvieron más inclusivos, se volvieron más accesibles, ¿no? Entonces, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad, y de esto ya hemos hablado hace poquito nada más, ¿no? La accesibilidad no es un gasto, es una inversión, ¿no? La formación inclusiva no es caridad, es estrategia. Recordemos esto, si yo puedo llegar mejor a mis trabajadores que puedan tener alguna discapacidad, haciéndome una empresa más inclusiva, haciéndome una empresa más accesible, voy a poder desarrollar mejor mi marca empleadora, voy a poder tener empleados más comprometidos, más motivados. Es por eso el enfoque estratégico con las personas. Recordemos, llegar con programas de formación más adaptados a los distintos públicos, me ayuda a resolver mejor mis problemas porque puedo obtener distintos puntos de vista de distintas personas o de distintos grupos para resolver algún problema que yo pueda tener en la organización. Pero esto, ¿cuándo se da? Cuando todos pueden acceder al conocimiento, cuando todos pueden acceder a a la formación sin perdón, sin tener las barreras, pero con igualdad de condiciones. Beneficios para la empresa, mayor compromiso que lo hemos visto, reducción de la rotación, mejora el clima laboral, cumplimiento normativo y reputación corporativa responsable dentro de mi ámbito. Muy bien, espero que haya podido transmitir un poco de lo que aprendí referente a estos temas dentro de las industrias. Y bueno, solamente el agradecer nuevamente, ¿no? Espero haberlos, puedo haber llegado con algo adicional a ustedes. Bien, muchas gracias.